La Asamblea está por iniciar el debate de la reforma tributaria en estos días, y para conversar de algunos de los impactos de esta nueva ley, hoy nos acompaña Javier Robalino. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola con todos, nuevamente estamos aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Javier Robalino, él es socio director de Robalino Abogados, para conversar de un tema que está en la mente de muchos empresarios en este momento, la nueva reforma tributaria. Doctor, bienvenido a nuestro estudio, es un gusto tenerle acá. ¿Cómo mira cuál fue la primera impresión que tuvo cuando salió esta nueva reforma tributaria que está por entrar a la Asamblea al primer debate entre este viernes y lunes que vienen? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Pedro, es un gusto. Gracias a usted, a Dagmar, a Carlos, a todo el equipo de Forbes por recibirme y a todos los que nos escuchan en los diversos canales. Ya no se puede hablar de radio escucha realmente. Tenemos varias plataformas sino de las plataformas y los seguidores de Forbes, que entiendo es el día de hoy uno de los medios, si no el más visto y el más seguido en Ecuador. Sin duda es una marca y una revista de talla internacional, así que siempre muy honrado de estar en este foro. Gracias por esas palabras, doctor. No soy economista, soy abogado, entiendo de temas de derecho y algo en temas de inversión, con lo cual algunas de mis observaciones las haré desde esa perspectiva. Por favor, y siempre, por supuesto. De una manera prudente y razonable, ¿no? Bueno, es una ley interesante, creo que es una buena iniciativa por parte del Ejecutivo y también por parte de la Asamblea. Creo que hay que reconocer la diligencia con la que están actuando tanto la Presidencia de la República como la Comisión. Entiendo que Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de lo Económico y Tributario, están muy activas también. Creo que tienen una responsabilidad importante para lograr una ley que luego de mucho tiempo va probablemente a ser producto de un consenso, a diferencia de, por ejemplo, aquella ley de alguna manera tristemente recordada que pasó por el Ministerio de la Ley y que en lo tributario dejó algunos sinsabores. Esta es como la primera gran apuesta del gobierno, del flamante gobierno, ¿no? Bueno, sin duda, no hago comentarios políticos aquí, mi rol no es político, pero es un proyecto ambicioso y en ese sentido creo que hay diversos temas muy positivos que conviene, no sé si decir elogiar, pero sí reconocer y apoyar, ¿no? Como por ejemplo, doctor, ¿cuáles serían? Bueno, hay algunos temas, son diversos, ¿no? Y luego podemos conversar un poquito de aquellas cosas que podrían también mejorarse o considerarse que tal vez no están en la ley. Pero bueno, en cuanto a los temas positivos, sin duda conviene mencionar los beneficios respecto del tratamiento del IVA y la exoneración o devolución. Más que nada manejo de un crédito tributario para el sector de la construcción. Este va a ser un elemento de la ley que yo considero que debe ser mantenido, considerando que en los diversos estudios, entiendo que en alguno incluso de hace algunos años por parte de la autoridad tributaria, está claro que el sector de la construcción es uno de los grandes motores del empleo. Y en este momento, considerando las diversas situaciones que enfrenta nuestra sociedad, incluyendo la inseguridad, el promover el empleo es importante. Por lo tanto, el fomento de la construcción formal, el manejo de estímulos de este tipo que a su vez van a requerir una interacción con la autoridad tributaria y la generación de data que pueda a su vez generar un mayor control de esos constructores y promotores inmobiliarios va a ser sin duda positivo, pero a su vez la generación de ese incentivo va a generar un mayor apetito por la adquisición de bienes inmuebles en los diversos segmentos, sean comercial, industrial o incluso o principalmente de vivienda. Y muchos sectores lo han destacado, ¿no? Sin esto duda, que usted está mencionando. Porque eso dinamiza a todos los proveedores del sector de la construcción que a su vez se van a ver beneficiados de esos insumos que van a tener ese
si cabe el término, beneficio, que a su vez va a tener un impacto en el precio final del metro cuadrado, que sea a su vez puesto a disposición de los futuros propietarios. Es como un círculo, ¿no? Digamos, se intentaría crear un círculo virtuoso. El sector de la construcción, como muchos otros, están atados al encadenamiento productivo. Y sin duda hay una cadena de valor detrás de cada bien inmueble que se finaliza, que empieza desde el desarrollo inmobiliario, materiales, acabados, servicios, ¿no es cierto?, ingeniería, arquitectura, etcétera. Y todos esos componentes van a dinamizar, sin duda, el empleo, la construcción y el desarrollo. Ya luego, otra discusión es que están haciendo los municipios para acelerar las aprobaciones. Que tendrán que hacer su parte. ¿No? Pero esa es una parte diferente, eso no es parte de esta ley, pero sin duda creo que este punto en particular hay que defenderlo y es importante que se mantenga en el primer debate y todos confiamos que ya en el Pleno, una vez que en los próximos días, en el próximo fin de semana, probablemente esto se empiece a conocer o a inicios de la próxima semana, tengamos un debate que enriquezca esto en aras de un proceso consensual en beneficio del país. Entonces, el tema del beneficio, digamos, de los créditos tributarios para el sector de la construcción sería uno de los primeros puntos a destacar de esta reforma tributaria. ¿Qué otro punto cree? Hay algunos puntos importantes. Vamos, si le parece, con 2 o 3 por favor, bastante relevantes. El siguiente, que es un tema que ha tenido alguna discusión, es el manejo de la autorretención del 3% para grandes contribuyentes. En el caso de grandes contribuyentes, que son un tipo de contribuyentes que no son los contribuyentes especiales, son distintos de los contribuyentes especiales, estos grandes contribuyentes, una vez calificados por la autoridad, incluidos en una lista de grandes contribuyentes, tendrían la capacidad de autorretener el 3% de sus ventas brutas, generando en el gran contribuyente la retención de ese flujo de caja y el pago directo a la autoridad, generando un crédito tributario de impuesto a la renta. Creemos que esta figura que genera la eliminación de un intermediario, que es el agente de retención, aquel que le compra al gran contribuyente, le va a permitir a ese gran contribuyente un mayor flujo de caja, es decir, retener el dinero en sus propias cuentas, mientras lo entrega a la autoridad sin pasar por el agente de retención, que de alguna forma, con un porcentaje distinto, dilata esa entrega a la autoridad, sujeto al porcentaje aplicable a la retención en bienes o servicios. Creo que es una reforma interesante, es una reforma que el gobierno estima va a generar un monto adicional de recaudación y que sin duda puede generar un mayor flujo de recaudación y un aceleramiento del flujo para la autoridad. No necesariamente es una reforma que estimule el trabajo o el empleo como tal, es una reforma que tiene más bien un componente impositivo, recaudatorio, pero que en ese sentido es útil para el gobierno y podría ser beneficiosa. En esta reforma, como en las otras, hay que esperar al reglamento, porque es una ley que deja mucho espacio al desarrollo reglamentario. Evidentemente hay que ver cómo se van a afinar estos conceptos en el manejo de los créditos tributarios, las declaraciones y el correspondiente uso de ese crédito, ya desde la perspectiva reglamentaria. Pero por lo pronto es una reforma que permitiría que el Estado incremente su recaudación. Exactamente, y a propósito de esa cifra que usted menciona, doctor, habíamos leído que estas medidas, esta reforma dejarían ingresos por alrededor de 830, 840 millones de dólares para el Estado. No soy economista, Pedro, y de nuevo muchísimas gracias. He visto distintas cifras. Incluso el día de ayer leí un resumen ejecutivo del reporte del Fondo Monetario sobre el cumplimiento de las metas de Ecuador, pero hay distintos estudios. Algunos sostienen que esta reforma generaría un estimado de 188 millones mensuales adicionales durante el primer año,
pero habría que verlo junto con el informe de viabilidad económica que preparó el Ministerio de Finanzas, que además eventualmente va a requerir un segundo análisis después del primer debate. Eso es parte del proceso legislativo y el Ministerio de Finanzas tendrá que determinar su expectativa. Exacto, ya tener una cifra de ingresos, una cifra, que una meta, ¿no? Exactamente, versus aquellos rubros que de alguna forma también podrían reducir la recaudación, es decir, no todo incrementa necesariamente la recaudación. Hay otros componentes que podrían reducir la recaudación, pero incrementar el empleo y la inversión, que digamos es una de las apuestas del señor presidente. Otro de los puntos que aborda la ley es las propuestas para las alianzas, para fomentar las alianzas público-privadas y la creación de zonas francas. El tema de zonas francas, que ya hubo un intento del anterior gobierno, pero que creo que no se logró el objetivo. Sí, empiezo por las zonas francas, sí, por las alianzas público-privadas, si me permite. De acuerdo. La ley, digamos, si bien es una ley tributaria, incluye una sección específica sobre APPs o alianzas público-privadas. Y aquí hay varios conceptos importantes. Es decir, Ecuador ha trabajado en el régimen de alianzas público-privadas todavía con poco éxito. Hizo, digamos, 2 escaramuzas legislativas previas, una ley bastante corta, que ha sido en el fondo poco exitosa, una reforma, y ahora iríamos por una nueva reforma para ampliar este concepto. Hay varios elementos, y este es un componente importante para la inversión, y creo que hay que desarrollarlo, y sobre esto tengo alguna recomendación adicional. Primero, se establece que la alianza pública-privada procederá para inversiones de más de un cierto valor. La ley no lo dice, pero se estima que el reglamento lo haga. Es decir, sujeto a los informes y a las recomendaciones de los debates, entendamos, y esto es importante para quienes nos escuchan, que este proceso legislativo está en curso en este momento. No tenemos textos definitivos. Hay una propuesta, está en análisis, va a haber un informe y va a haber un debate en los próximos días. Pero en principio va a estar la alianza público-privada sujeta a un monto mínimo de inversión. Los proyectos, dice la ley, tienen que tener además una generación específica, y para esto se conserva y se desarrolla un principio en el sentido que los proyectos deben generar un valor en dinero, es decir, tienen que tener un componente de rédito. Un retorno, ¿no? Un retorno. Y esto es importante porque se lo ratifica. En cuanto a las entidades que administran o administrarán las alianzas público-privadas, se crea primero, se modifica, el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, el CIAP, con doble P al final. Se modifica su conformación, se incluye a la presidencia, que no estaba antes, se incluye al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se mantiene el MIPRO, se mantiene la Secretaría de Planificación. Y se designa una máxima autoridad para esta materia, que sería la Secretaría de Inversiones o su delegado, que a su vez sería el secretario del CIAP. Y luego se modifican las atribuciones del CIAP, dándole facultades para la priorización intersectorial al momento de definir los proyectos que se lanzarían. Y luego se establece que habrá una regulación que será manejada por la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, encargada de estructurar esos proyectos. Esta Secretaría pasaría a ser una suerte de ente coordinador, Pedro, que coordinaría con las entidades públicas, centrales o seccionales, entiéndase aquellas que tienen competencias nacionales con aquellas que tienen competencias seccionales, que serían los llamados GATS. Y tendría una potestad para la estructuración de esos proyectos, incluyendo la conducción de los procesos. Todo esto dependerá también del reglamento. En parte sí, y del reglamento específico para este tema. Ahora, la Secretaría y el CIAP serían entidades del gobierno central. Tal vez algo que debería pensarse, y aquí sugiero una reflexión a los señores legisladores, es que los municipios en aquellas potestades delegadas por el gobierno central deberían poder estructurar directamente sus alianzas o asociaciones público-privadas
sin pasar por el gobierno central, porque esto va a permitir que haya una menor capacidad de bloqueo de esas inversiones o esos proyectos de alianza o APP que no tengan que pasar por el gobierno central. El día de hoy un municipio, Quito, Guayaquil, Cuenca, no puede hacerlo si no pasa por el gobierno central. Darles cierta autonomía en este tema puntual. En el caso de potestades del gas, porque si le delego la potestad, la que fuese, por ejemplo, manejo aeroportuario, no tendría sentido que tengan que pasar por el CIAP para hacerlo. Si es que el uso de los recursos proviene del presupuesto de ese gobierno autónomo centralizado, entonces deberían poder hacerlo. Evidentemente, si hay compromisos de endeudamiento que requieran endeudamiento del sector público, va a requerir pasar por el gobierno central, pero eso en función de otro conjunto de normas. Pero si no, debería el gobierno seccional, el GAD, manejar directamente su alianza público-privada sin tener que pasar por la Secretaría. Si además hay una incompatibilidad política, podría darse el caso que una ciudad o un cantón no pueda desarrollar un proyecto porque siempre va a haber un bloqueo político en el Ejecutivo. Esto podría facilitar, evidentemente tendríamos que crear controles para que no cualquier municipio haga cualquier tipo de APP si no tiene, digamos, el conocimiento o la estructuración necesaria. En este caso, vale la pena pensar, y aquí solo concluyo, porque esto va a ser muy importante. Por supuesto. Que se podría sugerir que esos GATS contraten los servicios de asesoría para la estructuración de los multilaterales. Por ejemplo, a través del Banco Mundial o del BID, que puedan asesorar a los gobiernos autónomos descentralizados, supliendo las ineficiencias o el desconocimiento de esos gobiernos descentralizados para generar una viabilidad por parte de... Que les beneficiaría a ellos, digamos. Pero necesariamente. Y podrían atraer inversión de una manera más ágil, ¿no? Perdón, Pedro, me quería hacer una pregunta, disculpe. Sí, bueno, eso justamente, el tema de los GATS es, sin querer salirnos del tema, pero siempre hay esa discusión, esa conversación, ¿no? De qué tan bueno, de hecho, gobiernos autónomos descentralizados es el nombre que se les dio, pero de todas maneras hay estos bloqueos y en el gobierno central. Bueno, es parte del funcionamiento del Estado. El Estado al final es un organismo político y hay evidentemente visiones sobre lo que puede ser un proyecto. Pero además son entes distintos que funcionan con diferentes necesidades y es, digamos, relativamente natural que haya una dificultad para la gestión de este tipo de proyectos, a menos que sea un municipio con mucha fuerza. El resto de municipios van a tener una dificultad para el desarrollo de estos proyectos, con lo cual la recomendación es que no todo pase por estos dos entes y que el gobierno central no necesariamente los centralice. Evidentemente, el gobierno autónomo descentralizado tiene que asumir de una manera responsable el control y la financiación de la alianza público-privada, manteniendo ciertos criterios de valor. Y aquí volvemos nuevamente al reglamento. Volvemos al reglamento, pero también a la ley que podría establecer ciertos límites, como por ejemplo decir que para que haya una alianza público-privada desarrollada de manera directa por un municipio o por un consejo provincial, en el caso de no tener la experiencia o de hacerlo de manera directa, contará con la asesoría o el informe favorable de un ente multilateral experto en asesoría en materia de alianzas público-privadas. Pasemos entonces ahora, doctora, al tema de las zonas francas, que como le decía, ya hubo un intento, digamos, en el anterior gobierno, en la última etapa del anterior gobierno, pero que, de hecho, si no estoy mal, si la memoria no me falla, pasó a través de se debía pasar a través de los decretos ejecutivos, pero ¿cómo mira ahora ya esta nueva posibilidad para el desarrollo de las zonas francas? Las zonas francas están presentes en el Ecuador desde el gobierno de Borja. Finales de los 80. Y finales de los 80, inicios de los 90. Creo que la primera fue de 1990 o por ahí. Y que estaba asociado al tema de la maquila. ¿Recuerda? Cuando nosotros buscábamos como país y creo que debemos ir haciéndolo, atraer capitales para la producción local de bienes
exentos de tributo que se manufacturaban y se exportaban de manera inmediata. Creo que es un tema importante. Las zonas francas son sin duda una práctica internacional en materia de comercio exterior. Son espacios donde se otorgan regímenes especiales para el manejo de bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales que ingresen en la zona. Y en este caso lo que se buscaría en esta ley es que estén exentos del pago de impuestos locales, tributos al comercio exterior y formalidades aduaneras, es decir, generando un ecosistema de producción de bienes para la importación, en el que se produce la importación de materia prima para la reexportación de productos terminados, ¿no? Se buscaría en este proyecto una exoneración del 5%, una exoneración a 5 años con una tarifa única del 15% de impuesto a la renta por el resto de del funcionamiento de la zona franca. ¿Le ve buenas posibilidades, le ve potencial a la propuesta? Creo que la zona franca es siempre una figura útil. Hay que trabajar en estos y en otros beneficios. También la ley contempla un régimen laboral excepcional, que sería un régimen temporal, y si es que esto se reglamenta adecuadamente, podría generar sin duda atracción de capitales y generación de empleo en Ecuador para la producción de bienes determinados o prestación de determinados servicios, con el propósito de ser más competitivos al final. Con lo cual, sin duda, cualquier cosa que provoque esto es importante. El empleo es como que el eje conductor a la final de esta nueva reforma tributaria, la generación de empleo. Y la generación de inversión. Sí, efectivamente. Nosotros en el tema de zonas francas tenemos que tener presente que pasamos de la zona franca a la sede, que es la zona especial de desarrollo. Hay ciertas sedes en el Ecuador, esas sedes tienen que defender, tienen que protegerse, tienen que mantenerse en sus regímenes autorizados, acordados. Hay inversiones ya realizadas en determinadas sedes, hay compromisos adquiridos. Y luego hay que manejar esto de las zonas francas de una manera prudente, siendo conscientes de que hubo un régimen intermedio, que es el de la zona franca, que es de la zona especial de desarrollo, sede, que a su vez lo tienen determinados contribuyentes que han hecho ya inversiones en el país. Con lo cual, este es un reto que tiene que manejarse de manera cautelosa a través de la implementación futura de la zona franca, considerando las inversiones actuales y existentes. Pero en general, lo que promueva el empleo, lo que promueva la inversión, es siempre bienvenido y necesario para el país. Entonces ahora nos queda de alguna manera esperar, digamos, que arranque el debate en la Asamblea en estos días y ver que se logre, digamos, viabilizar esta reforma. ¿Qué expectativas tiene usted ya como abogado? Yo creo que es interesante ver que hay una suerte de intención del legislativo y del ejecutivo de trabajar en una ley que incluya acuerdos por el país. Yo creo que esto hay que celebrarlo. Hay otros temas que podemos comentar, ¿no? La remisión, el manejo del incremento de las deducciones por empleo joven y otros temas que podrían ser muy importantes comentarlos. Pero en general, el hecho de que podamos ver un trabajo legislativo y ejecutivo encaminado a un objetivo común es algo ya muy positivo. Y yo creo que las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, están haciendo una muy buena labor y esperamos que se pueda mantener. Yo confío en que la votación pueda ser una votación enriquecedora, que mejore los textos y que enriquezca el contenido de la ley en beneficio del país y de sus ciudadanos. Yo tengo esperanza y optimismo al respecto. Las expectativas son altas, digamos. El gobierno está empezando con algunos puntos altos, puntos bajos, pero digamos, y en materia económica, en este caso puntualmente el tema tributario, hay muchas expectativas. Yo no he hecho comentarios sobre los puntos altos y bajos, mi querido Pedro, pero ni uno solo, no me atrevería. Pero específicamente sobre la ley creo que es un proceso sin duda positivo. Hay algunas cosas que me gustaría que yo hubiese añadido, que tal vez conviene
O sea, me gustaría pensar en fortalecer cierto tipo de deducciones para la clase media, por ejemplo. Fomentar ciertos beneficios o deducciones en materia de educación. Creo que son temas que nosotros tenemos que conversar y tenemos que verlos como país, ¿no? Por ejemplo, como todos sabemos, a partir de aquella reforma tributaria se perdieron muchos beneficios para la clase media. Creo que hay que pensar por ejemplo, ampliar las bandas respecto de los montos de inversión para los colegios, permitiendo un fortalecimiento y potenciación de la inversión en educación. Creo que hay que generar y fortalecer ciertos beneficios para los servicios que adquiere el sector educativo por parte de proveedores de servicios como software, asesoría educativa, plataformas y demás. Creo que el manejo del IVA en los colegios es algo que debería pensarse. Los colegios no tienen mayores beneficios y esto ha encarecido la educación. Y algunas otras ideas que creo que podríamos pensar en términos de educación. Creo que debería volver a pensarse en el manejo de ciertos deducibles de salud y creo que podría pensarlo el presidente en estos momentos y tal vez la comisión mientras va trabajando en su informe, que son importantes, y eventualmente pensar en restablecer alguno o complementar algún otro deducible más bien enfocado en la clase media, ¿no? O siempre hay cómo mejorar de todas maneras. Sí, yo no creo que esto tendría un mayor impacto en la recaudación, pero un análisis prudente enfocado en ampliar eventualmente estos beneficios en educación, en salud, permitiendo la mayor competitividad en el sector privado y de la educación, fortaleciendo la clase media, podría ser útil considerando la situación actual, ¿no? Creo que hay algunas ideas que se pueden pensar en beneficio de las familias de los ecuatorianos. Son temas que podríamos irlos conversando también. No sé si tengamos espacio para una nueva ley. Creo que podría ser ideal trabajarlo tal vez en este momento y definitivamente explorar estos beneficios de una manera más asertiva a nivel nacional. No creo que solo el empleo joven es necesario, sin duda es necesario. Hay que pensar en las clases medias, en la familia, evidentemente también en las universidades. Y donde yo creo que hay que ponerle algo más de cabezas en los institutos de educación intermedia, que hay que también empezar a fomentarlos como espacios de desarrollo educativo que el Ecuador, digamos, ha desatendido de alguna manera. Estos institutos con carreras cortas. Con carreras cortas técnicas o similares. Exactamente. Las universidades son muy buenas y necesarias, pero no todo el mundo, ni en todas las sociedades accede a la universidad. Tenemos que tener mejores trabajadores, mejores técnicos, mejores agricultores, etcétera, que puedan al final hacer de nuestra economía una economía más competitiva. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pedro, y a la revista, a todos ustedes. Un gusto tenerle aquí y esperamos contar con usted en próximos podcasts para seguir hablando de temas tributarios. Muchas gracias, doctor. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.